Shalom a todos, un saludo cordial, bendiciones a todos. En el vídeo del día de hoy quiero hablarles acerca de la importancia del descanso. El crecimiento espiritual es muy importante. Se necesita un gran esfuerzo para poder alcanzar alto grado de conciencia. Se necesita un gran esfuerzo para lograr una carrera, un título universitario, para levantar una empresa. Requiere mucho sacrificio, muchas horas de dedicación, dinero invertido, horas y horas de trabajo continuo, un esfuerzo muy grande. Pero una vez que se ha construido algo, una vez que se ha obtenido ese título deseado, una vez que se ha levantado esa empresa, una vez que se ha logrado ese proyecto, hay algo que se necesita y son las pausas, los vacíos, el descanso. El descanso es tan importante como todo el esfuerzo que se ha hecho, porque el descanso es lo que permite que se puedan asentar las ideas, que se puedan solidificar los proyectos, que se puedan asimilar y profundizar las relaciones de pareja, de amistades, de familia. Las pausas, esos espacios vacíos son necesarios. No todo es un trabajo continuo, no todo es un ascender continuo. También hace falta un punto de pausa. No todo es estudiar cábala día y noche, también hay un momento de pausa para descansar, para comer, para reposar, para dormir, para asentar esos conocimientos. Hay un tiempo de tener los libros y un momento de cerrar los libros. Entonces el descanso, la pausa es importante. Y tenemos como ejemplo de esto al Creador. Encontramos en la historia de la creación que se encuentra en el Génesis, en el Bereshit, precisamente que después de 6 días creativos, dice el texto bíblico, que llegó el Shabbat y dice que Dios descansó de toda la obra que estaba haciendo. ¿Qué significa realmente este pasaje? ¿Qué le estaba faltando a la creación? Sobre esto explica el gran comentarista bíblico Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, el gran comentarista francés de la época medieval, siglo XII, donde Rashi dice algo muy interesante y tengo conmigo acá el texto, vamos a leerlo directamente. En el comentario al capítulo 2 del Génesis, del Bereshit, versículo 2, dice el versículo, vamos a leerlo y luego vamos a leer lo que dice Rashi para que vean qué interesante. Dice, Dios completó en el séptimo día su trabajo que él había hecho y se abstuvo en el séptimo día de todo el trabajo que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él había cesado todo su trabajo que Dios había creado. Y dice sobre esto el comentarista bíblico Rashi, dice así, dice Davar Aher, dice alternativamente, dice más allá haolam hacer. ¿Qué fue lo que le estaba faltando al mundo después de 6 días de trabajo, después de este gran esfuerzo de la creación? Algo faltaba. ¿Qué faltaba? ¿Más trabajo? No. Dice Rashi lo siguiente. ¿Qué estaba faltando en el mundo? Menuja, descanso. Ba'at Shabbat, llegó el Shabbat, Ba'at Menuja, y llegó Menuja, el reposo, el descanso. Dice Rashi que Dios había completado su trabajo y finalizado. Entonces, el sello de algo, de un proyecto que está completado, necesita la pausa. Necesita un momento de finalizar algo. Nadie que quiera escribir un libro puede escribir infinitamente. En algún momento vas a tener que poner el final del libro. Nadie que quiera componer una canción puede estar todo el tiempo continuamente. Tienes que darle un inicio y un final. Nadie que quiera levantar una casa puede estar construyendo infinitamente. En algún momento vas a tener que acabar la casa. Todo ese finalizar es como el toque, el descanso, la pausa es esencial. Hasta en la creación se necesitaba descanso, una pausa. Y dice claramente el versículo que cuando Dios paró, vio que todo lo que había hecho era bueno y lo bendijo. De esto aprendemos también que, les decía, no solamente es todo el esfuerzo que uno puede hacer, dígase, como decía ahorita, para adquirir un título, para levantar una empresa, para crear una relación, para fortalecer, para crear su propia familia, todo esfuerzo que uno haga, en algún momento hay una pausa para contemplar. Y cuando uno contempla todo el trabajo que ha hecho, entonces también uno se regocija, ve lo bueno que ha hecho y lo bendice. Uno tiene que también aprender a bendecir el trabajo que ha hecho. Uno tiene que aprender a bendecir el esfuerzo que le ha tomado a una persona, le decía, años en una universidad para graduarse. Los esfuerzos que uno hace para aprender un idioma nuevo, el esfuerzo que uno hace para tener dominio de un idioma, de una asignatura, etcétera. Entonces,
la importancia de la pausa para observar lo que hemos hecho, para regocijarnos y para bendecir el trabajo que hemos hecho. Y de eso tenemos el ejemplo de la divinidad. Lo que necesitaba la creación en ese momento no era más trabajo. 6 días es suficiente. Un día de pausa es importante. Fíjense que de ahí la importancia del Shabbat, un momento para cesar de toda labor de las cosas seglares y dedicarnos a lo espiritual. Lo espiritual es lo que no se aprecia con los ojos, pero es de donde depende todo el sustento después de todo el trabajo que uno va a hacer durante la semana que va a llegar. Antes de que en el mundo se instituyera la jornada de 6 días de trabajo y un día de descanso, porque antes la gente no, eso no existía. La gente trabajaba de lunes a lunes, de domingo a domingo. No existía eso que le deje un día de descanso a los trabajadores. Pero ya en el mundo judío, hace más de 3.300 años, los judíos entendieron, a modelo del Creador, según la sabiduría que recibió el pueblo de Israel con la Torá, de que hay que trabajar, pero también el hombre necesita un día de descanso. Así que cuando aparecieron luego todos esos, en el siglo XVI, XVII, XVIII, todos esos sindicatos de obreros, los derechos de los obreros, que les den un día de descanso, que es que ya hace más de 3.300 años los judíos sabían de que se necesita un día para descansar. Pero no es descanso de inactividad, es descanso para apreciar todo el trabajo que se ha hecho, para recoger los frutos, para conectar con la divinidad. Ese es el Shabbat, para conectar con uno mismo, con la familia, con los seres queridos, para disfrutar de todo el arduo trabajo que se ha hecho, recargar toda esa energía para luego la semana que viene nuevamente. Entonces la tarea se continúa. Dios no ha cesado de construir, de trabajar, de crear mundos, de crear universos. El universo sigue expandiendo, se explican los científicos. Y de igual manera, de esto aprendemos, les decía, de que el descanso es esencial, la pausa es esencial. Cuando uno está hablando, yo no puedo hablar de forma continua como una máquina. Debo hacer una pausa, como ahora. Cuando yo hago una pausa, un descanso, usted me puede entender mi mensaje, mis palabras. Cuando estamos leyendo un texto de un libro, las letras, entre las letras hay un espacio. Porque si estuvieran encima una de otras no se entendería lo que está escrito. Entonces el espacio, la pausa es importante, porque es lo que le da sentido. El descanso es tan importante como el trabajo, porque es lo que da sentido, forma, estructura, entendimiento, da'at, conciencia, apreciación, agradecimiento. Todo eso está contenido en la palabra descanso, para luego retomar el trabajo. Entonces de aquí estamos aprendiendo, les decía, grandes enseñanzas de los sabios encontramos en la Torá y en los comentarios de los sabios. Hasta aquí con el vídeo del día de hoy. Muchísimas bendiciones a todos.